Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 22 y versículo número 1 hasta el 8. Génesis capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Diga conmigo: iban juntos. Amén. Entonces esta mañana el Señor nos convoca, como en todo este retiro. ¿Cómo se llama nuestro retiro ahora? Nuestra actividad se llama Iniciando el Ascenso. Porque el objetivo del Espíritu Santo al convocarnos a esta actividad es que la iglesia empiece a ascender y a llegar cada vez más alto. ¿Me dice amén la iglesia? Entonces, una de las maneras de ascender es, o una de las formas de decir ascender es subir. Es más fácil, ¿verdad? Hay que subir. Y el tema de esta mañana es: subamos a los montes de Dios. Al que tenés al lado, decirle: subamos a los montes del Señor. Decirle. Entonces, el primer monte al que el Señor nos quiere hacer ascender, el primer monte al que el Señor nos quiere hacer subir, es el monte de la adoración y la entrega. Para aquellos que les gusta anotar, ese es el primer monte, el monte de la adoración y la entrega. Cuando nosotros leemos este pasaje, vemos que dice que Dios llamó a Abraham y le dijo: sube con tu hijo al monte Moriah. Para los que no saben, yo hasta hace no mucho no sabía, el monte Moriah es donde está hoy el famoso monte del templo, donde está el templo, o donde estuvo el templo. No sé si alguno de ustedes vio una foto de Jerusalén donde está un domo dorado. Ese es el monte Moriah. Ahí es donde hacía miles de años antes Abraham tenía que sacrificar a su hijo Isaac, y ahí fue donde Dios plantó su templo, y ahí es donde lo quieren reedificar nuevamente. Entonces el Señor le dice a Abraham: sube a este monte y dame a tu hijo Isaac, al que amas. Y este es el primer monte al que el Señor nos está haciendo ascender hoy, esta mañana. Es un monte de adoración. ¿Cuántos quieren adorar al Señor? Ahora, cuando nosotros hablamos de adoración, solemos, ahí le voy a pedir al pastor Miranda si me ayuda. Cuando hablamos de adoración, ¿qué es lo que la gente piensa? Pensamos en canciones. Tócame algo así suavecito. A ver, algo dulce, como lo que estábamos cantando. Siempre pensamos adoración y pensamos en eso. Ahora, cuando decíamos alabanza, ¿qué es lo que pensábamos? Eso pensábamos nosotros. Alabanza, canciones rápidas; adoración, canciones lentas. Pero eso no es así. Nosotros podemos adorar al Señor sin estar cantando. Porque la adoración, dígalo conmigo, la adoración es mucho más que música. Dígalo conmigo, la adoración es un estilo de vida. Ahora, el monte de la adoración es el monte al que Dios quiere que nosotros nos subamos, y es un monte más bien de entrega, es un monte de muerte. La adoración es un acto de muerte. Yo no puedo adorar a Dios si primero no estoy dispuesto a morir. Por ejemplo, un acto de adoración que estamos haciendo hoy, esta mañana, es levantarnos medianamente temprano para venir, congregarnos y adorar el nombre del Señor. Algunos han muerto al espíritu de almohada, ¿verdad? Otros no tanto, a otros todavía se les nota que tiene agarrado el chamuco de la almohada, todavía están así peleando, ¿verdad? Pero de todas formas el Señor toma en cuenta el esfuerzo, el Señor toma en cuenta ese sacrificio, porque adoración es más que música, adoración es un estilo de vida. Ahora, esta es la primera vez que nosotros leemos que habla la Biblia acerca de adoración.
Y cuando nosotros queremos estudiar acerca de la identidad, o más bien del, ¿cómo podemos decirlo? Si nosotros queremos aprender del ADN, de la pureza, el diseño original de las cosas, por ejemplo, del matrimonio, tendríamos que ir al Génesis. Y en el Génesis ahí es donde vamos a entender cuál era el diseño original de Dios para el matrimonio. Ahora, si nosotros queremos aprender de la adoración, tenemos que ir al Génesis también, porque ahí es donde está el diseño original de Dios para la adoración. ¿Está conmigo la iglesia? Ok, entonces, la primera vez que se menciona en la Biblia la palabra adoración es acá, en este pasaje que nosotros acabamos de leer, Génesis 22:5, dice, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos. Y en ese tiempo no estaba Miranda para tocar el piano con Isaac y Abraham, ¿verdad? No llevaban piano, no llevaban guitarra, no llevaban instrumentos, pero sí llevaban, diga conmigo, sacrificio. Porque la adoración es un sacrificio. La adoración es un sacrificio que no siempre estamos dispuestos a dar. La adoración es algo que a nosotros como seres humanos nos cuesta. Y más si nuestras culturas están atravesadas por una idiosincrasia muy egocéntrica, muy narcisista. Hoy nosotros estamos viviendo ese tiempo en el que la gente se adora a sí misma, se mira mucho en el espejo, se mira mucho en sus selfies, se mira mucho a sí misma en el teléfono. Estamos viviendo hoy un tiempo en el que a las personas les gusta mucho subir su cara, su vida, y quieren hacerse famosos, quieren que todo el mundo los siga, quieren ser influencia para todo el mundo. Sin embargo, el evangelio no se trata de eso, el evangelio se trata de morir. El evangelio se trata de morir para resucitar a una nueva vida y ser más bien a la imagen de Jesucristo, porque Dios nos eligió y nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para ser hechos a la imagen de su Hijo. ¿Está conmigo? Ok, entonces en este diseño original de Dios para la adoración, vemos que dice, Abraham se levantó muy de mañana. Cuando Dios le habló a Abraham, le dijo, voy a necesitar, Abraham, que me sacrifiques a tu hijo. Y yo me imagino a Abraham diciendo, bueno, te doy a Ismael. Yo me imagino a Abraham diciendo, ahora se la hago al Señor, ¿verdad? Ahora le voy a hacer una trampita. Y Dios le dijo, no, al que amas. A tu único hijo al que amas. Y se estaba refiriendo claramente a Isaac. Ahora, como le dije, es fácil cantar a Dios, es fácil cantar canciones lentas, canciones rápidas, canciones bonitas que otro escribió. Pero cuando Dios viene para hacernos subir al monte de la adoración, hacernos ascender al monte de la entrega, ahí nos va a costar un poquito más. Porque ahí es donde Dios nos empieza a pedir cosas que a veces nosotros no estamos dispuestos a dar. Ahí Dios nos va a pedir cosas que no estaremos tan dispuestos a entregar. Por ejemplo, yo contaba, ahora que estuve en El Salvador, me hacían un par de entrevistas, muchas personas me preguntaban, porque para los que no saben, yo vengo de El Salvador, yo soy salvadoreño y argentino al mismo tiempo, de mamá salvadoreña y de papá argentino. Pero yo me crié allá en El Salvador. Y cuando me tocó venirme para Argentina, yo tuve que morir. Yo no sé cuántos de ustedes estarían dispuestos a irse a Argentina. Algunos se quieren tomar el palo ya, enseguida, ¿verdad? Pero yo allá en El Salvador, yo estaba bien, yo me sentía bien, yo estaba muy bien ministerialmente, estaba muy bien económicamente. Y yo siempre le había dicho a mi mamá en aquel tiempo, porque yo me vine a Argentina a los 20 años, yo siempre le había dicho a mi mamá que yo no me quería ir del Salvador. Ella estaba ahorrando, yo estudié en un colegio bilingüe que se llama el Liceo Francés, y la costumbre de los padres, de los chicos que iban a ese colegio, era que los papás ahorraban para que sus hijos estudiaran su carrera universitaria en Francia. Y mi mamá estaba haciendo exactamente lo mismo. Yo le dije, deja de ahorrar o ahorra y me das el dinero después, porque yo no me quiero ir del Salvador, no quería irme del Salvador. Ahora Dios tiene sus cosas curiosas, ¿no? ¿Verdad? Porque al que se quiere ir, no lo deja. Y al que se quiere quedar y nunca irse, a ese dice, te vas. Y Abraham, imagínense ustedes, Dios le había dicho a Abraham, te voy a dar una descendencia muy grande. Y la vez que le da un hijo, se lo pide de vuelta.
Entonces hoy quiero que entendamos el llamado del Espíritu Santo para la iglesia. Si nosotros queremos ascender, primero hay que morir. Amén. ¿Cuántos quieren formar parte de la iglesia que se va en el arrebatamiento? Todos queremos ser la iglesia esposa. Todos queremos eso. Todos queremos cantar cantos de boda allá en el cielo, pero no todos queremos morir aquí en la tierra. Entonces diga conmigo, por favor, para subir, primero hay que morir. Para subir, primero hay que morir. Y una de las cosas, y tenemos muchas cosas a las que tenemos que morir, pero tenemos que entender una cosa que se la voy a decir a continuación. Si nosotros de verdad queremos ser la esposa de Jesucristo, tenemos que demostrarle al Señor, que estamos dispuestos a entregarle a Él incluso lo que más amamos. Porque Dios no viene por una iglesia interesada, Dios viene por una iglesia enamorada. Y la verdad es que hoy día muchos cristianos solamente somos interesados. Queremos a Cristo porque nos salva las papas. Queremos a Cristo porque nos sana. Queremos a Cristo porque nos restaura la familia. Pero Cristo no viene por una iglesia interesada. Ningún hombre quiere casarse con una mujer interesada. Por eso dice el dicho, ¿verdad? Billetera mata galán. Y qué feo ese dicho, la verdad es que está feo, ¿verdad? Pero qué feo es que haya personas que solamente estén por el dinero, por la plata. Dios lo que más bien quiere es una iglesia que esté enamorada de Jesucristo. Yo no sé si hay algún enamorado hoy aquí. Yo quiero estar enamorado de Cristo. Pero una de las maneras de mostrarle al Señor que estamos enamorados de Él es mostrándole que estamos dispuestos a entregarle incluso aquello que amamos y aquello a lo que nos aferramos tanto. Y una de las cosas a las que yo más me aferraba era justamente al lugar donde yo vivía, al tipo de ministerio que yo conocía. Y mientras yo estuve al principio en Argentina, yo renegaba de eso. Sin embargo, tuve que llegar al entendimiento que Dios me había traído a esta tierra y decidí, Señor, mi Isaac no era una novia, mi Isaac no era un auto, mi Isaac era El Salvador, el país donde yo había crecido. Y yo se lo tuve que entregar al Señor, porque el Señor un día me dijo, entonces vos amás más tu país que mi persona. Me dijiste que estabas dispuesto a servirme, pero me servirías solamente bajo tus términos y tus condiciones. Y el Señor es el Señor. Hay un dicho que me lo aprendí hace un tiempo que dice, ¿cuándo se vio que el pato tiene la escopeta? Nunca se vio, ¿verdad? Pero los cristianos de hoy estamos acostumbrados a creer, nos hemos creído un cuentito falso, de que nosotros le podemos poner términos y condiciones al Señor. Y el que pone los términos es el Señor. Y cuando Él nos llame a hacer algo, lo único que nosotros tenemos que tener es un corazón dispuesto y humilde para obedecerle. Y aunque no andemos con tanta guitarra, con tanto piano, pero estoy dispuesto a morir y a aceptar su voluntad para mi vida, entonces yo voy a estar adorando como Abraham adoró. ¿Cuántos quieren subir a ese monte de adoración y entrega? Ahora, el segundo monte es el monte de la oración. Ese monte también tiene que ver con muerte. Y ahora les voy a leer Lucas 22 del 39 al 44. Lucas 22 del 39 al 44. Dice, y saliendo se fue, hablando de Jesús nuestro Señor, como solía, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, oren para que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Antes de nuestro Señor Jesucristo morir en la cruz, Él fue a hacer algo que Él acostumbraba a hacer, y era
que a él le gustaba mucho subir al monte de los olivos. Y a mí me gusta ver algunos youtubers ahí en la tele que se dedican a mostrarte toda la tierra de Israel. Y una de las cosas que aprendí fue que el monte de los olivos estaba justo al frente, o está justo al frente donde estaba el templo. Entonces el Señor subía a ese monte de los olivos siempre a orar. Él tenía esa costumbre y veía, quizás, me imagino yo, hacia donde estaba el templo de Jerusalén. Y en ese monte el Señor no solamente solía ir a orar, pero en este relato yo encuentro que con la oración también nosotros empezamos a morir a nuestra voluntad. Y una de las cosas que un día el Señor me mostró fue que nuestro Señor Jesucristo no murió espiritualmente en la cruz. En la cruz murió literalmente. Jesús, nuestro Señor, murió espiritualmente en el monte de los olivos cuando Él oró e hizo esta oración que dijo: Padre, yo preferiría no tener que hacer esto, pero no quiero hacer mi voluntad, sino que quiero hacer la tuya. Entonces el Señor Jesucristo ahí murió a su propia voluntad. Y la razón por la que pudo soportar la cruz fue porque Él no se aferró a sus proyectos personales. Él dijo: yo no vine para hacer mi voluntad, yo vine para hacer la voluntad del que me envió, de mi Padre. Y aún así, uno dice esas cosas, pero cuando ya le empiezan a mostrar a uno cuál es la voluntad de Dios para uno, nos vamos dando cuenta que hay algunas cosas que no son tan agradables, ¿verdad? No son tan agradables. Pero uno tiene que decir: Señor, yo me embarqué en esto y te voy a seguir hasta el final, porque Dios está con los que avanzan. Ahora, nuestro Señor Jesucristo se fue a orar y era tanta su agonía que su sudor se mezcló con sangre. Y los discípulos no le pudieron seguir el ritmo. Cuando el Señor Jesús volvió, estaban durmiendo. Se fue a orar de vuelta, volvió, estaban durmiendo. Se fue a orar de vuelta, volvió, estaban durmiendo. Bueno, ya fue, duérmanse. Ya está. Pero nuestro Señor Jesucristo sabía lo que le esperaba. Ahora, el segundo monte al que tenemos que subir, y el Espíritu Santo nos está llamando ahora a ascender, es el monte de la oración. Pero no esas oraciones que solo tienen que ver con charlar con Dios. Porque es cierto que la oración es hablar con Dios, pero no solamente es hablar con Dios. Hay distintas facetas de la oración. Hay oración intercesora, hay oraciones que hay que hacer más de tipo de guerra espiritual. Hay otras oraciones que tienen más que ver con nuestra faceta de intimidad con Dios, que esa solamente puede ser cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto. Hoy aquí nosotros no vamos a tener intimidad, mire todos los que somos acá, no vamos a tener intimidad con Dios, vamos a tener oración congregacional como cuerpo de Cristo, es otro tipo de oración. Pero esta oración que el Señor hizo era una oración de entrega, era una oración de muerte. Y es el tipo de oración al que nos está llamando el Espíritu Santo a ascender hoy en esta mañana. El Señor nos está llamando a ascender a un tipo de oración en el que le decimos a Dios, nuestro Padre, que estamos dispuestos a morir, que estamos dispuestos a hacer su voluntad, que no nos gusta mucho lo que Dios nos está haciendo vivir quizás, no nos gusta mucho este tiempo que nos permite vivir, pero que estamos dispuestos a llegar hasta el final tomados de su mano. Quizás no me gusta a la tierra a la que me mandaron, pero Señor, si tú me enviaste, acá te voy a servir. Quizás no me gusta cómo está mi familia, pero desde que yo te entregué mi vida, Señor, yo dije que tú serías la cabeza de este hogar y voy a seguir hasta el final. Quizás no me gusta cómo está. Incluso a cosas personales. Hoy día se nos está atravesando con un montón de ideologías, se nos está atravesando con un montón de pensamientos, sé vos mismo, y quiero decirle que el evangelio no es de ser uno mismo, es de ser como Cristo. Nos están diciendo un montón de cosas, incluso dentro de la iglesia cristiana se ha metido una corriente en la que nos dicen que uno puede ser como uno quiere ser, y eso es mentira.
Uno tiene que ser como Cristo. Cristo es nuestro modelo de cómo agradar al Padre. No es un pastor, no es un apóstol, es Cristo nuestro Señor el modelo que tenemos que seguir. Pero ¿cómo vamos nosotros a ser más como Cristo si nos cuesta orar? Cantaba un artista cristiano una canción que se llama El Taller del Maestro. Y en una parte decía, ¿para qué decirte que te amo si contigo me cuesta estar? Yo no sé cuántos de ustedes o de nosotros podemos reconocer que a veces nos cuesta estar con nuestro Señor. ¿Cuántos aman a Cristo acá? Levánteme su mano. Yo no vengo a poner en duda que usted ame al Señor. No vengo a ponerlo en duda. Sí me gustaría que todos reflexionemos que tanto lo amamos, eso sí. Pero también tenemos que reconocer que a pesar que lo amamos, hablamos poco con Él. Pasamos poco tiempo con Él. A veces tenemos que reconocer que para el gimnasio tenemos tiempo, para el teléfono tenemos tiempo, para TikTok tenemos tiempo, para el trabajo tenemos tiempo, para otras cosas tenemos tiempo. Pero a veces yo he hablado con algunas personas y les pregunto, pero vos agarrás tu Biblia, te sentás a leer la Biblia, te sentás a escudriñar la palabra. No tengo tiempo, pastor. A mí me lo han dicho en algunas ocasiones. Ahora, una de las cosas que a mí me gusta ver algunos médicos que por ahí enseñan algunas cosas. Y ellos explican, lo que uno no gaste o no invierta en una buena alimentación, lo va a terminar gastando en medicinas que lo quieran curar supuestamente a uno. Entonces, todo lo que uno no invierta en una buena alimentación y en un buen estilo de vida que me permita vivir saludable, voy a gastar el doble después en hospitales. Eso enseñaban estos médicos. Entonces, ahora yo, como no soy médico ni nutricionista, les vengo a hablar de lo que yo hablo, que es Biblia. Yo soy pastor. Todo el tiempo que usted y yo no invirtamos en la presencia de Dios, lo vamos a tener que empezar a gastar en ministraciones, en consejerías y en un montón de cosas. Así que es mejor empezar a darle tiempo al Señor. Es mejor empezar a separar tiempo para hablar con nuestro Dios. Es mejor empezar a subir a ese monte de oración de vuelta. Para subir, primero hay que morir. Ese fue el primer punto. Ahora, en este punto, nuestro Señor Jesucristo nos enseña que hay que subir para morir. Nuestro Señor Jesucristo subió al monte de la oración y ahí murió. Ahora, la razón por la que muchos tenemos problemas en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestros ministerios, es porque no estamos dispuestos a morir a la forma en la que hacemos las cosas. No estamos dispuestos a morir a la forma en la que nosotros actuamos. Cantamos una canción que no es bíblica y no es ni siquiera cristiana, pero yo soy así y así seguiré. Nunca cambiaré. Algunos, no sé si era la hermana Talí, algo de eso, ¿verdad? Pero algunos cantan esa canción y se han quedado, yo soy así, así. Y ¿sabe qué? Yo quiero testificar de algo. Mi mamá es una mujer que es una mujer de oración. Y ahora ella ya tiene sus 70 y algo de años. Y yo tenía 2 años de no verla. Y cada vez que la veo, yo veo a mi familia muy distantemente en tiempo. Pero una de las cosas que yo le resalto a mi madre es que cada vez que yo la vuelvo a ver después de un tiempo, ya no es la misma mujer. Va cambiando y va cambiando para bien. ¿Y eso por qué es? Porque cuando uno ora, uno sube al monte de oración y el Espíritu Santo le va mostrando a uno las cosas que uno tiene que cambiar. Por eso yo lo digo medio fuertecito, pero lo digo también medio tono de broma y bueno, de broma en broma la verdad se asoma. Y le digo a la gente que si uno ora y habla con Dios y Dios no te dice qué tenés que cambiar, hablaste con Buda. Porque siempre que yo hable con Dios, el verdadero, el único y verdadero Dios, su Espíritu Santo siempre nos va a decir, tienes que morir a esto, tienes que morir a aquello, tienes que morir a esto otro. Porque el Espíritu Santo siempre apunta a Cristo. Diga conmigo, el Espíritu Santo siempre apuntará a Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, Colosenses 3, versículo 5, en la versión Dios habla hoy, dice, hagan pues morir
todo lo que hay de terrenal en ustedes. Otra vez, hagan morir todo lo que hay de terrenal en ustedes. ¿Cuántos dicen amén a eso también? Ahí está. Hay que hacer morir. Ahora, también esto yo lo resalto mucho. No dice la Biblia que en un retiro como este va a tocar el piano acá el pastor, va a caer la gloria de Dios y ¡pum! Se te van a morir las ganas del pucho. No me dicen amén porque yo me imagino que ya todos lo dejaron, ¿verdad? No dice la Biblia que en un culto va a venir, ay, ya no quiero ver TikTok. No dice la Biblia, lo que dice la Biblia es, hagan ustedes morir lo terrenal dentro de ustedes. Es decir, que no es tarea de Dios que se muera lo terrenal en nosotros. Es nuestro trabajo. Si hay cosas terrenales en nosotros, vamos a leer alguno un poquito más adelante, dice, que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, ni siga sus pasiones y malos deseos, ni se deje de llevar por la avaricia, que es una forma de idolatría. Por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedecen, y en su vida pasada ustedes las hacían, pero ahora dejen todo eso, el enojo, la pasión, la maldad, los insultos y las palabras indecentes. No se mientan los unos a los otros, puesto que ya se han despojado de lo que antes eran y de las cosas que antes hacían, y se han revestido de la nueva naturaleza, la del nuevo hombre que se va renovando a imagen de Dios, su creador, para llegar a conocerlo plenamente. ¿Dicen amén a la palabra? Ahora, no dice acá que el Espíritu Santo le va a quitar a uno el enojo, dice que uno lo tiene que hacer morir. Entonces, hermano, si usted es muy calentón, vaya haciendo morir la calentura. Endulce, se cante la canción del pastor Martín, me endulza el corazón, me endulza el corazón. Si somos indecentes para hablar, hay que hacer un esfuerzo por cambiar, hermano. No vamos a cambiar nunca si no tenemos la intención de cambiar. No vamos a ser más como Cristo si no tenemos la intención de... ¿Cuántos quieren ser como Cristo acá? Bueno, no me ponga cara de limón, hermano, ya se enojó, ¿verdad? No, ¿cuántos reciben la palabra? Tenemos que tener intención de cambiar. Tenemos que tener deseos de cambiar. Yo quiero ser como Cristo. Yo quiero pero obviamente lo va a hacer el Espíritu Santo, obviamente lo va a hacer su obra transformadora, pero Dios va a actuar en corazones que estén dispuestos. Dios va a actuar en corazones que estén dispuestos. Le voy a decir una tercera vez. Dios va a actuar en corazones que estén dispuestos. Entonces este es el monte al que vamos a subir hoy. Este es el monte quizás más duro de predicar y de enseñar, pero ¿cuántos quieren subir y ascender a ese monte? El tercer monte es el monte de la enseñanza y de la dirección. Mire lo que dice Miqueas 4, del 1 al 2. La versión que tengo acá es la Reina Valera contemporánea. Dice, en los últimos días, el monte de la casa del Señor será confirmado como cabeza de los montes y exaltado por encima de las colinas. Y a él acudirán los pueblos. Muchas naciones vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos guiará por sus caminos y nosotros iremos por sus sendas. Porque la enseñanza saldrá de Sión, de Jerusalén saldrá la palabra del Señor. Entonces, uno de los montes a los que tenemos que ascender hoy en esta mañana, o mejor a partir de hoy, es el monte donde está la casa del Señor. Y una de las cosas que tiene la casa del Señor es que tiene palabra y enseñanza. Diga conmigo, la casa de Dios tiene palabra y enseñanza. Ayer el apóstol Martín nos enseñaba que la iglesia está llena hoy de un montón de cosas, de psicología, de terapia, de superación, de motivación. No creo que esté mal en sí mismas esas cosas, pero si uno quiere psicología, va al psicólogo, no a la iglesia. ¿Se entiende, verdad? A la iglesia se va a aprender palabra de Dios. A la iglesia no se va a hacer negocios. El Señor Jesús vio eso y dijo, mi casa
casa de oración será llamada. Y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Porque ¿qué es lo que tiene que haber en la casa del Señor? Oración. ¿Qué tiene que haber en la casa de Dios? Palabra y enseñanza. Dígalo otra vez. Palabra y enseñanza. Entonces, si queremos ascender, tenemos que empezar a llenarnos de palabra y de enseñanza. Ahora, usted fíjese cómo dice acá. Dice, Él nos guiará por sus caminos y nosotros iremos por sus sendas. Es decir, que es la palabra de Dios la que nos empieza a dar guía y dirección. Es la enseñanza de la palabra de Dios. Una de las cosas que yo he aprendido en mis cortos años de pastorear es que la autoridad no te la da gritar. La autoridad no te la da hacerte el enojado. La autoridad no te la da imponerte. La autoridad te la da la enseñanza de la palabra de Dios. Porque uno puede tener muy buen discurso, muy buena oratoria, pero si esas cosas son refutables. Sin embargo, cuando uno empieza a enseñar la palabra de Dios y le empieza a enseñar de manera contundente, ¿cómo te puede refutar un cristiano la palabra de Dios? Si una persona te empieza a refutar lo que dice la Biblia, el tal no es cristiano. Si alguien te empieza a refutar lo que dice la palabra de Dios, entonces, mire, yo he escuchado hoy día que hay gente que está haciendo cosas incorrectas y son pastores, enseñan cosas mal y dicen, y no me vengan con tal versículo. Y yo digo, si ya no te puedo venir con un versículo a decirte que lo que estás haciendo está mal, dejaste el camino del evangelio y la enseñanza ya no te está guiando, ya no tienes la dirección de la palabra de Dios. Pero yo quiero la dirección de la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren subir a este monte? Si queremos ascender, tenemos que empezar a comer más Biblia, más Biblia. Amén. Ahora vamos al cuarto punto. El cuarto punto es el monte de la purificación y la consagración. Vamos a leer Salmos 24 del 3 al 4. Ya no me queda mucho tiempo, ahí sí me puedes ir ayudando. Dice el Salmo 24, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede permanecer en su santo templo? El que tiene las manos y la mente limpias de todo pecado, el que no adora ídolos ni hace juramentos falsos. Yo quiero subir al monte del Señor, ¿usted quiere? Yo quiero permanecer en su templo, pero ¿cómo puedo hacer para ascender? Si el Señor nos está diciendo, es tiempo de iniciar el ascenso. Si el Señor nos está anunciando, nos está preparando para este precioso evento que se llama el arrebatamiento de la iglesia, ¿cómo podemos hacer para subir? ¿Cómo podemos hacer para ascender? Dice acá, bueno, el que tiene las manos y la mente limpias de todo pecado. ¿Cuántos quieren ascender? Limpiemos nuestras manos, limpiemos nuestras mentes, porque para pecar estamos en una nueva dispensación, en la de la gracia. En la ley, hoy la gente piensa que la gracia es más fácil y es mentira. Cuando estaba en la ley, uno tenía que hacer el pecadote para que contara. Pero el Señor Jesús hoy nos enseña que ya no hace falta dormir con la mujer ajena para que uno adultere o fornique. Dice, con solo que alguien haya visto a una mujer y la haya codiciado, el tal ya pecó, ya adulteró con ella en su corazón. Por eso acá el Señor dice, el que tiene las manos, sus obras, y el que tiene la mente, sus pensamientos, sus deseos y sus intenciones limpias de todo pecado, el tal puede subir al monte de Dios. Ahora, ¿todo ojo verá al Señor? Sí, todo ojo le verá en su segunda venida epifánica, pero el que quiera formar parte de esta iglesia gloriosa, la esposa, y casarse con Él, dice la palabra de Dios que ahí no todo ojo le verá, sino que aquel que vive en santidad es el que le verá. Porque dice, procuren la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso también? Hay que procurar la santidad. Ahora, si nosotros queremos ascender, tenemos que empezar a decirle al Señor, purifica mis manos, Señor. Purifica mi mente. Yo quiero que tu palabra, como agua, empiece a lavar mis pensamientos. Y ahí se aplicaría literalmente
que nos están lavando la cabeza. Pero ¿cuántos quieren que el agua de la palabra les lave la cabeza? Yo quiero que nos laven el cerebro, que nos laven la cabeza, que nos laven las intenciones, que nos cambien los deseos, que nos cambien las intenciones, que nos cambien los sueños, los proyectos. Yo quiero que el Señor hoy venga con una acción limpiadora, purificadora, a cambiar mis pensamientos, a cambiar mis intenciones, para que también cambien nuestras acciones. ¿Alguien dice amén a eso? El último monte del cual quiero impartirte hoy es el monte de una nueva visión. Eso está en Deuteronomio 32, 48 al 52. Dice: en aquel mismo día habló el Señor a Moisés diciendo: sube a estos montes de Abarim, al monte Nebo, que está en la tierra de Moab frente a Jericó, y mira hacia la tierra de Canaán, la cual doy a los hijos de Israel en posesión. Morirás en el monte al cual subes y serás reunido a tu pueblo, así como murió tu hermano Aarón sobre el monte Hor y fue reunido a su pueblo, porque me fuisteis infieles en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meribá de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Por tanto, solo de lejos verás la tierra, pero allí no entrarás a la tierra que doy a los hijos de Israel. Y acá vemos un monte más. Este no suena tan bonito hasta el momento, porque Dios les pasó factura a Moisés. Usted se acuerda, Dios le había dicho en un par de veces a Moisés: golpea la roca y saldrá agua. Pero en una de esas el Señor le dijo: vamos a ver si Moisés me presta atención. Y le cambió la bocha y ya no le dijo golpea la roca, le dijo háblale a la roca. Y en ese momento Moisés, enojado porque las ovejitas lo habían hecho enojar al pastor Moisés, Moisés no le habló a la roca, sino que la golpeó, desobedeció al mandato de Dios. Y cualquiera diría: es una pavada, igual salió agua. Pero a Dios hay que obedecerlo y hay que hacer las cosas en su tiempo y a su manera. ¿Alguien dice amén a eso? Amén, ok. Ahora me llama la atención que dice: sube al monte y mira la tierra de Canaán. Lo que yo quiero resaltar acá es que a veces tenemos que subir un poquito más alto. Ahora que yo viajé y venía para acá, un par de veces estaba nublado en el aeropuerto. Y a veces se puede estar cayendo un diluvio tremendo, pero el avión empieza a subir, a subir, a subir, a subir. Y de repente, todas esas nubes oscuras, grises oscuras y esos diluvios y todo, se va. Porque el avión empieza y sobrepasa las nubes de la tormenta y empieza a volar por arriba de la tormenta. Y eso es lo que el Señor me hablaba. De hecho, lo filmé porque me parecía impresionante. Uno ve las nubes y piensa que ahí está el cielo. Cuando te vas en el avión te das cuenta que las nubes están todas en línea recta, así. Y están bajas. Todavía hay mucho cielo arriba, mucho cielo. Y eso es lo que el Señor me hablaba y me decía: eso es lo que yo quiero que tú hagas. Cada vez que viene una tormenta, que remontes el vuelo por encima de la tormenta. Alguien tiene que celebrar eso con un lindo aplauso. Amén. Ahora, una de las cosas que, ya con esto termino, una de las cosas que caracteriza a un ministerio apostólico es que el ministerio apostólico se condice con un animal que es el águila. Y el águila es justamente el animal que puede volar por arriba de las tormentas. A nosotros el Señor nos ha dado una misión que tiene justamente esa característica. Pero todos nosotros tenemos que aprender, ya que estamos bajo una cobertura apostólica, tenemos que aprender a volar por encima de la tormenta y entender que arriba de la tormenta está el sol de justicia. Tú tienes problemas, no te preocupes, Dios te ha hecho un águila. Los que esperan al Señor renovarán sus fuerzas y remontarán su vuelo como las águilas. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender es: Señor, yo voy a subir a las alturas. Tú me has sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Entonces yo no me agüito, decimos allá. No me desespero por los problemas, no me desespero por lo que estoy viendo, sino que remonto el vuelo
y empiezo a ver que el sol de justicia sigue estando en el mismo lugar. Mi Dios sigue sentado en su trono. No hay plata, pero el trono de Dios está lleno de plata. No tengo los recursos para hacer tu obra, pero del cielo se van a desatar los recursos, porque el Dios que bendice a los norteamericanos es el mismo Dios de nosotros. El mismo Dios que bendice a los que están en España, en Italia, porque toda la gente se va a todos los países porque quieren prosperar. Pero nuestro Dios es Dios en todo momento y en todo lugar, en todos los continentes. De Jehová es la tierra y su plenitud y todos los que en ella habitan. Así que no hay que irse para otro país para prosperar. Hay que remontar vuelo y creer que el sol de justicia está con nosotros. ¿Alguien dice amén? Aleluya. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Levante sus manos al cielo y declare con todo su corazón: cúbreme, cúbreme con tu amor, rodéame, tómame, cerca quiero estar. Sí, y al esperar nuevas fuerzas yo, sí Señor, tendré y me levantaré como las águilas, y me levantaré como las águilas. Profetícelo otra vez: yo me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Dale un lindo aplauso a la palabra del Señor. Amén.